viajando la señal. Ya. ¿Listo? Listo. Muy buenas tardes. Como siempre, nos encontramos en nuestro miércoles de conversatorio de la Red Latinoamericana de Cuidadores. Hoy tenemos un grupo de panelistas muy queridos, compañeros todos como cuidadores, y nos acompaña el doctor Cristian Ríos, psicólogo, que nos va a apoyar en toda la parte profesional para ayudarnos en este tema que hemos venido tratando a través de estos 3 últimos conversatorios sobre el síndrome del cuidador quemado. Ya habíamos aclarado un poco el tema de qué significaba tener el síndrome del cuidador quemado en cuanto al agotamiento físico, emocional y mental, y a veces es que nos agobia y que de pronto no nos permite entender que nuestra labor como cuidadores es mucho más allá que acompañar a una persona, sino no abandonarnos a nosotros mismos y comprender que el autocuidado empieza por nosotros y que ese autocuidado nos va a hacer los mejores cuidadores de otras personas con una calidad y con una presencia absoluta. Entonces nos acompañan todas nuestras compañeras cuidadoras. Hoy tenemos nuestro tema de que somos las mujeres hoy presentes acá, y entonces que nos acompaña mucho sobre el tema de que el cuidado siempre es femenino, pero bueno, hemos tenido la versión también de todos nuestros compañeros cuidadores, pero pues hoy nos toca a nosotras. Entonces, el recorrido que vamos a hacer con nuestros panelistas sobre el primer tema es lo que puede significar para nosotros en cualquiera de las circunstancias de cuidado o en todas estas experiencias, lo que significa la sobrecarga. Es decir, aquellas cosas que ya nos abruman y que no las podemos comprender y que necesitamos, digamos, limitar. Vamos a tener, entonces, cada una de nuestras invitadas va a contarnos un aspecto de qué es lo que significó esa sobrecarga, y finalmente vamos a llegar a Cristian para que nos acompañe y nos diga cómo podemos nosotros manejar esta situación. Entonces, un saludo para todas y todos acá, y esperamos que este tema sea de mucha utilidad para nuestra audiencia, y esperamos todos sus comentarios, todas sus preguntas, porque lo que hemos visto a través de estos conversatorios es que hay mucho tema, mucha posibilidad de apoyo entre nosotros, y eso es lo que esperamos en sus comentarios. Entonces ya más hacia adelante, nuestro director de la red, Juan Carlos Fernández, nos va a ayudar a ver cómo están esos comentarios, cómo están esas preguntas, para poder llevar a cabo este tema que es tan importante para todos nosotros. Entonces vamos con Gloria. Ustedes saben que todas estamos desde distintas partes de Latinoamérica, entonces cada una va a decir desde qué parte. Nosotros estamos desde la red desde Colombia, Bogotá, estamos en frío, por eso estamos abrigados, pero entonces cada una nos va a decir desde qué lugar y dónde están ubicados, para que sepamos que como somos la Red Latinoamericana de Cuidadores, estamos viendo y cubriendo todo lo que es el espectro latinoamericano. Muchísimas gracias, y vamos entonces con Gloria con su participación. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Gloria Carrión, estoy en Ecuador. Actualmente vivo y laboro en la ciudad de Quito. Respecto a lo que hemos venido ya dialogando durante estos días, en las últimas conversaciones que hemos tenido sobre este síndrome del cuidador quemado, para esta vez tenemos mucho que seguir conversando, porque en realidad es un tema que está dejando a muchas personas enfermas, que acaba incluso con familias, en discusiones familiares, y bueno, cantidad de problemas tanto físicos, mentales. Bueno, hemos ya nosotros conversado sobre todo lo que es el aspecto físico de la persona cuando resulta que está cansado, se enferma, se irrita, está estresado, llora, no duerme, no come, baja de peso, bueno, todos los problemas que conlleva esta enfermedad en sí, porque en realidad es un enfermo cuidando a otro enfermo. Entonces, algunas personas que ya me conocen, como les decía, yo he estado trabajando ya con pacientes muchos años,
y también he estado dando apoyo a algunas personas. Así como rápido les comento algunos casos. Dice una señora que de 75 años que cuida a su mamá de 92 años, que ella decía, si a mi mamá le ha dado por esconder todas las cosas, es solo por fastidiarme, ya tiene harta, estoy cansada y cosas por el estilo. Otro señor que también me comentaba, es un hijo único, con su mamá también enferma, tiene que repartir su tiempo entre su familia y su mamá, tiene que trabajar, tiene el apoyo de la esposa y de los hijos, entonces él tiene que repartir su tiempo, también o sea, está ya en ese hueco, digamos, sin salida, un callejón sin salida que lo llevó allá. Son casos que son reales. Otra parejita de esposos también que me llamó la señora para que vaya a conversar, a ayudarles un rato, a hacerles unas terapias respiratorias, pero cuando yo llegué la señora estaba más enferma que el enfermo. Ella me decía, no, si ella no duerme, ni él duerme, ni yo duermo, ella estaba toda edematizada, estaba muy mal, o sea, solo viéndola físicamente el aspecto de ella, se le veía enferma. Entonces yo había hablado con la hija y le digo, llévele y hágales ver a los dos porque en realidad están muy mal los dos. Resultaron hospitalizados los dos. Ella murió antes que él, porque ella se enfermó más que el señor y murió. Son casos que van llevando a esto, cuando no hay apoyo en la familia, cuando le dejan en la carga todo a una sola persona, porque piensan que la que se quedó soltera es la que debe cuidar a los papás, o alguno de ellos, y en realidad a veces no hay ni un apoyo económico para la persona que está cuidando, entonces viene a ser un destructor de una familia, incluso el cansancio que siente esta persona. Son casos que se ven a diario en familias, en cuidadores que cuidan a algún paciente institucionalizado, entonces incluso en nosotros puede estar pasando. Entonces es un momento donde nosotros tenemos que pedir ayuda, pedir a la familia, a los hermanos, no sé, bueno, reunirse, ayudarse a llevarle esas cargas que en realidad pesan ya, entonces hacer un plan de ejercicios, salir, repartirse las noches, que alguien ayude. Esos ya son casos que solo en la familia pueden conversar. ¿Sí? Gloria, esa es una situación que se presenta con frecuencia cuando ya en la familia son adultos mayores cuidando a otros adultos mayores y llega otra intervención de parte del cuidador informal. De verdad que es un problema de comunicación bien fuerte y se sucede con mucha frecuencia. Qué interesante. Vamos con el primer tema, con ese primer aspecto que es recurrente que nos encontramos. Entonces ahora después vamos a ver cómo nos va a apoyar Cristian con este y que nos va a decir y nos va a ayudar, pero es una situación que se presenta con mucha frecuencia, es real. Entonces vamos a darle ese caso ahorita a Cristian y luego entonces vemos a ver qué nos puede acompañar porque es una situación que se presenta, ¿verdad?, con mucha regularidad. Patricia, cuéntanos entonces ahora tu caso o un caso típico para que nos podamos entender en este tema que significa la sobrecarga. Bueno, a mí casualmente me pasa lo mismo porque, bueno, yo trabajo con adulto mayor en este momento, si bien con el tema de la pandemia, me tocó ser personal esencial, si bien sí, así que, bueno, yo estoy acá en Buenos Aires, tengo que viajar sí o sí a Capital Federal porque soy de zona sur, ¿no? Bueno, y me pasa, estoy haciendo 48 horas y hay veces que me siento exhausta, cansada, agotada. A todo esto tengo mamá también enferma, ¿sí? Y también tengo que llegar acá, asistirla a ella, la medicación, estar pendiente de los médicos, la farmacia. Es una sobrecarga bastante grande, si bien, ¿no? Porque, bueno, sí o sí tengo que trabajar, tengo que asistir a mi madre. Y bueno, y hay veces que como a todos los pasa, uno pone lo mejor, si bien, ¿no? En todo, pero bueno, llega un momento que el cuerpo te demanda, como quien dice, ¿no? Que eso es muy importante. Y bueno, y yo trato de ponerle siempre de frente a frente, día a día, en saber que tengo que trabajar, saber que tengo a mi mamá que, gracias a Dios la tengo viva, no es tan mayor, si bien, ¿no?
tiene 69 años, pero la tengo que asistir, gracias a Dios se puede asistir sola por ahora, ¿no? Pero bueno, el deterioro que tiene cada vez va avanzando un poco más, si bien. Pero bueno, lo hago de corazón, de amor, porque bueno, soy la única que está a cargo de ella. Y bueno, ponerle el pecho día a día y trabajar también. Trabajo con dos abuelos de 89 años, si bien sí. Mi abuelita está hace 3 años postrada en cama y bueno, lamentablemente el deterioro cada vez es mayor, si bien no tanto neurológico como físico, pero bueno, gracias a Dios tengo un equipo que somos 3 compañeras, ¿no? Que la asistimos al paciente, digamos, hacemos 48 horas y 72 horas de descanso, y somos 3 que vamos turnándolos, si bien, gracias a Dios no está escarada, no tiene nada, sí o sí, la tenemos que mantener dándole amor, asistirla, hablarle, porque hay veces que se pierde, lamentablemente, pero bueno, ella se pone linda todos los días, eso es lo principal, todos los días tiene una sonrisa cada vez que llegamos, lo llena de amor, como quien dice, ¿no? Y atenderla día a día es como, no sé, es algo inexplicable, sinceramente, porque bueno, gracias a Dios, como se llama esto, tengo la posibilidad de asistirlas. Y bueno, y hay igual también muchísimos casos que he tenido compañeras que también le pasa lo mismo, pero digamos, no tienen, digamos, la paciencia que tendríamos que tener todos en realidad, ¿sí? La tolerancia más que nada, ¿no? Que eso es importante. Que yo creo que lo principal es tener una buena base a todo esto, ¿no? A través de la red, aprender cómo se va aprendiendo a cuidar, a respetar a los adultos mayores, porque eso es lo que faltaría muchísimo. Acá y en todos lados pasa, ¿no? Si bien que lamentablemente que los hijos no los respetan los abuelos, los nietos tampoco, eso es todo un tema fundamental, si bien. Pero bueno, aprendiendo de a poquito, a la mano de Juan, de todos, que eso es importante, y bueno, sinceramente es un gusto estar hablando con todos ustedes. Ok, Patricia toca un aspecto y una dimensión de creo que todas lo tenemos, que es que nosotros tenemos que regresar a casa, que tenemos familia, que también vamos a tener en nuestra casa adultos mayores, sean nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos, y eso también va a significar que esos conocimientos que hemos o esa compañía que hacemos en otros cuidados también las tenemos que hacer en casa, con una relación muchísimo más emocional, porque son nuestros papás. Y eso no quita que estemos cansados, eso no quita que pensemos un poco más allá sobre ese problema, y es otro aspecto que nos ocurre a todos los cuidadores, inclusive a los cuidadores de niños. ¿Se acuerda cuando las niñeras tienen que ir a cuidar los hijos de otros y dejar a sus hijos para que los cuiden otros? Entonces esto genera una cadena de cuidado y una cadena de atención y presencia, que es un tema bastante interesante para lo que significa la sobrecarga. Tenemos, o sea, lo que estamos viendo, que sea en Ecuador o donde sea, ¿cierto? En este caso, en el caso de Patricia, es exactamente lo mismo, no importa en qué zona del mundo estemos los humanos viviendo estas mismas circunstancias. Entonces ya tenemos 2 casos, 2 situaciones que son también muy típicas de nosotros los cuidadores. Entonces ahora escuchamos a Jenny. Jenny entonces también es nuestra cuota colombiana, ¿verdad? Buenas tardes. Antes de iniciar, quisiera agradecerles a ustedes por permitirme pues comunicarme con ustedes y contarles mis experiencias. Lo quería hacer desde antes. Mi nombre es Jenny Paola Cubero Rojas, desde Colombia, Fusagasugá, la parte ya más cálida, como decía Claudia, no estoy allá con ellos, en la parte fría. Bueno, mi experiencia como cuidadora de adultos ha sido, aparte de todo, he tenido la fortuna de crecer con mis abuelos maternos, los cuales han sido una bendición y me han permitido tener hoy en día esa experiencia, ese conocimiento de poderle brindar a las demás personas. Cuidé a mi abuelo durante 4 años, que estuvo postrado, entonces conozco mucho sobre el tema del cuidador quemado.
y de toda la presión, tanto social como emocional y física, que adquirimos las personas que cuidamos de una persona, y más cuando son familiares o personas tan cercanas, que nos genera pues estas emociones que nos pueden afectar un poquito. El tema, conozco muchos casos, también pues le doy a conocer a las personas mi experiencia, todo lo que he vivido. Ya no cuido de mi abuelo porque él ya falleció hace un año, pero estuve en todo su proceso hasta los cuidados paliativos que ya tuvo al final. Hoy en día cuido a mi abuela materna también, pues con sus patologías, pero ya manejo un poco mejor la presión y no es igual a cuando lo hacía pues al principio con mi abuelo y no contaba pues con los conocimientos, me estresaba, tenía problemas físicos, sufría de los nervios, pues a raíz del tema de que uno empieza como también a culparse un poco de que ellos tengan una emoción y que también se sientan, porque uno se empieza a estresar y ellos empiezan a percibir este tema y les genera a ellos pues también nostalgia y presión a ellos porque se sienten como este cuidador está sufriendo, o este familiar porque tiene que cuidarme a mí. Ellos la parte emocional pues les empieza a afectar un poquito. Entonces, ese es un tema que lo conozco, es el tema físico, emocional, social, la presión familiar. Son muchas cosas que uno va mirando, pero pues poco a poco va adquiriendo estos conocimientos y más adelante iremos a tocar más el tema a fondo con las siguientes preguntas. Y les quiero dejar al final una frase de un libro que me prestó un muy buen amigo, don Juan Carlos Fernández, sobre el cuidador y su vejez. Entonces quisiera darles una frasecita que me marcó mucho de este libro. ¿Cuál es la frase? ¿Aló? Ser feliz es el equilibrio entre el ser, estar, hacer y tener. Y hasta que no vacíes el alma de todo aquello que nos atormenta, no podremos llevarlos de lo que nos hace felices día a día. Esto se llama autorreconocimiento. Es claro que en todas las circunstancias del cuidado, el primero que tiene que tener autoconocimiento, control y equilibrio somos nosotros. Es un poquito de la ética del trabajo y el rol del cuidador que nos toca diferenciar muy bien cómo vamos a hacer esa compañía, esa presencia y ese apoyo con todo el respeto, con todo el amor y transmitir ese respeto y esa comunicación también al entorno de nuestra persona cuidada, porque como decía Patricia, Gloria y tú misma, Jenny, nuestras personas cuidadas tienen un entorno, han tenido una historia, han tenido una biografía y merecen todo el respeto. Y a veces cuando uno es el familiar más cercano, a veces uno piensa que el papá de uno nunca va a dejar de ser como fue, o el abuelo, como uno lo conoció. Entonces a veces es demasiado exigente en sus comportamientos, o como que uno no siente que de verdad, verdaderamente hayan tenido un declive y que estén en una situación difícil. Créanme que esto que acaba de decir Jenny es supremamente importante porque es una presencia absoluta que tenemos que tener cada vez que estamos haciendo y ejerciendo nuestro rol de cuidado. Y cada vez que nosotros hacemos esa presencia, cada vez que nosotros somos más conscientes de eso, alivianamos, por supuesto, toda esa tensión que se puede generar a través del cansancio físico o de esa angustia mental o emocional que podamos tener. No sé qué pasó si Juan Carlos con Cristian. Está ahí acompañándonos. Pero ¿cómo lo vamos a escuchar? Ya él puede comenzar a comunicarse. Bueno, entonces lo escuchamos, le decimos porque le hemos mostrado tres partes típicas de nuestro problema, de nuestra situación como cuidadores, entonces vamos a escuchar
esos consejos y esos apoyos que podemos recibir desde su formación. No, solo hay 3. Ahora sí. Muy bien. Lo primero que tenemos que identificar es que cuando estamos hablando del síndrome del cuidador quemado, existen varios síntomas que son comunes. Por ejemplo, Gloria nos estaba hablando de la tensión que existía, ¿no? En las personas durante el trabajo del cuidado, ¿no? Y es importante identificarlo, este cansancio, este agotamiento emocional como un síntoma, ¿no? Las personas suelen tener una sensación de debilidad, una sensación de agotamiento, de cansancio, de fatiga, ¿no? Y es de esperar que este síntoma exista en una persona que padece el burnout, ¿no? Lo que se conoce en psicología como burnout. La solución en este sentido, o quizás una recomendación que podríamos dar, consiste en que en lugar de que solamente una persona pueda encargarse plenamente las 24 horas, poder realizar una planificación diaria de las actividades que vaya a realizar. Las personas que usualmente sufren este síndrome del cuidador quemado son las enfermeras. No sé si ustedes han escuchado que enfermeras, médicos y demás personal de salud sufre del burnout. Lo mismo que les pasa a los cuidadores formales, pasa también a los cuidadores informales, en la medida en que muchas veces no ponemos un límite en el cuidado que tenemos con el familiar, ¿no? O con la persona que estamos cuidando. Entonces, la planificación diaria nos ayuda a que podamos establecer, ¿no? Una serie de actividades, un horario basado en un horario específico, de tal manera que las actividades que tengamos que realizar no sean las 24 horas, ¿no? Esto nos va a llevar inevitablemente a lo que es el agotamiento emocional, esto en todos los casos. Entonces existe lo que está pasando hoy, ¿no? Con el COVID, existe una sobresaturación de carga laboral en el personal médico, ¿no? Entonces lo mismo pasa en el cuidador informal. Patricia, por ejemplo, nos hablaba de la impaciencia, ¿no? De la intolerancia que a veces tiene el cuidador. Y es cierto, ¿no? Esto está muy, muy relacionada a la despersonalización. La despersonalización consiste más que todo en el trato que tenemos con el paciente, ¿no? Muchas veces es tanta la carga emocional que tenemos a la hora de trabajar que hacemos las cosas de manera rutinaria, ¿no? De manera mecánica. Entonces llega un momento en el que, ojo, no siempre pasa esto, pero cuando existe la despersonalización, pensamos que tenemos que hacer las cosas de manera mecánica, ¿no? Ir a tal hora, y darle la comida y a veces forzarlo a que el paciente coma, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya no pensamos que el paciente es una persona, sino es como una maquinita, ¿no? Que uno tiene que cumplir la hora de comida y va y forza, ¿no? Este tipo de situaciones justamente se dan por esta carga emocional que sufre la persona. Entonces, lo que Patricia decía sobre la impaciencia y la intolerancia está relacionado a esto justamente, ¿no? Cuando la persona se da cuenta, se percata de que los recursos que tenía en ese momento ya no le son suficientes, ¿no? Entonces tenemos que recurrir en ese momento existen técnicas de relajación, ¿no? O habilidades sociales ligadas a la empatía, por ejemplo, ¿no? A comprender en ese momento que a la persona a la que le estoy atendiendo es un ser humano como yo. Y algo que sí nos va a ayudar bastante es la relación de dependencia que tiene esa persona con nosotros, ¿no? Esa persona necesita de nosotros, no lo puede hacer por sí mismo. Y por eso los cuidadores están ahí para cumplir ese rol, ¿no? Entonces, la recomendación apunta a tener mucho cuidado con la despersonalización, ¿no? A que nuestras actividades sean muy rutinarias, sean muy mecánicas, ¿no? Olvidándonos de las emociones del paciente. Jenny prácticamente nos hablaba de la presión social que existe en los cuidadores y es cierto, es multifactorial, ¿no? La presión que existe, no solo en los amigos, en los familiares. Si les preguntáramos en este momento a Patricia, a Jenny
y a Gloria cuál es su experiencia de relaciones de pareja, cuál es su experiencia de relaciones interpersonales con sus amigos. Seguramente nos van a compartir una experiencia de quizás de soledad o de aislamiento, ¿no? Porque deben dedicar parte o la mayor parte de sus vidas al cuidado del paciente. Entonces, es un poquito complicado cuando la mayor parte de nuestra vida, de nuestro tiempo, lo dedicamos a esta esfera, ¿no? Existen varias esferas que todos nosotros tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Una de ellas es la esfera familiar, otra de ellas es la esfera laboral, la esfera académica, la esfera social, de pareja y finalmente la esfera espiritual. Lo más probable es que la persona que padece el síndrome del cuidador quemado solamente esté desarrollando o bien la familiar, porque tiene a un familiar cercano cuidando, o porque está desarrollando la esfera laboral, ¿no? Que le están pagando por cuidar a alguien. Pero usualmente todas las demás esferas se encuentran afectadas. En el tema del estudio hay una paralización, en el tema de la pareja, en el tema de los amigos y tal. La recomendación en este sentido apunta a que podamos establecer lo que yo le llamo actividades a corto, mediano y largo plazo para que todas estas esferas por lo menos la vayamos anotando, no en un cuaderno, de tal manera que nosotros pensemos qué estamos haciendo en este momento en cada una de estas esferas, ¿no? Y ya no centrarnos en una sola, que es lo que posiblemente estén haciendo en nuestras compañeras, ¿no? Jenny, Patricia y Gloria. Es muy probable que eso que tú llamas despersonalización sea como cuando nos vamos alejando de nosotros mismos y de nuestras propias necesidades y estamos llenando esa energía en una sola dimensión que es el cuidar a otro. Es cuidar a otro llenándolo con muchas de nuestras propias necesidades y por supuesto llega a confundir realmente lo que de pronto y genera una sobrecarga porque de pronto generamos que nuestras necesidades se vuelquen también y se conviertan en las necesidades de esa otra persona. Y lo que tú acabas de decir, lo que nos aclara el camino es que siempre nosotros también vamos a necesitar apoyo. Que nosotros no podemos creer que el cuidado empieza a partir de nosotros y que atrás de nosotros o en nuestro entorno o en todas nuestras dimensiones no necesitemos apoyo, que es una creencia que realmente nos acompaña en la confusión de que el cuidado es tan bondadoso o que somos tan bondadosos que estamos dándole a los demás. Entonces, esa distancia es absolutamente difícil a veces de dimensionar. Y cuando tú decías de planificar a ese inmediato plazo, a ese mediano y a ese largo plazo, pues a veces nos queda cortico porque nos agobia el tiempo. Yo creo que una de las cosas más importantes y que más nos puede entrar en la sobrecarga es el tiempo, el manejo del tiempo. Nosotros hablamos de un cuidado de 24, de 12, de 48, de 24/7, en un domicilio o en una cosa que acompaña muchas cosas y el tiempo se nos va perdiendo y se va llenando de cosas que nos van alejando de nosotros mismos. O sea, este punto, con este tema nomás, ¿cierto, Cristian? Tendríamos para trabajar y tendríamos para conocerlos muchísimo, pero digamos que hoy el sentido es como tocar varios ítems porque necesitamos reconocer todos esos síntomas o malestares que nos agobian como cuidadores. Hay otro tema que habíamos esbozado antes y para nuestra reunión y es cuando tenemos que esa persona que nosotros cuidamos tiene muchas limitaciones de comunicación. ¿Sí? Es decir, que no se puede comunicar fácilmente y que nosotros tenemos que interpretarla, ¿sí? Y que por supuesto, al interpretarla de pronto nos podemos equivocar o podemos generar otro tipo de distorsiones en esa necesidad. Quisiera que sí, Patricia, Jenny, no sé qué se me hizo, Gloria, hablemos de este tema. Cuando se han encontrado con esa persona que no se puede, persona cuidada, que no se puede comunicar bien, que por razones de su patología o su enfermedad, caso Alzheimer, caso de una demencia o un declive cognitivo bien fuerte,
si lo han tenido que abordar y cómo les ha generado a ustedes complicaciones. Vamos con Patricia entonces. Bueno, en realidad, mamá y la paciente que estoy cuidando, que se llama Cora, las dos lamentablemente son personas neurológicas, ¿no? Así que, bueno, a través de esto uno va aprendiendo, más allá de leer, de información, ¿no? Y bueno, a la mano de Juan también aprendí bastante con los cursos que he hecho. Y bueno, sobre todo para mí lo fundamental es mucha paciencia, ¿sí? Eh, hablarle, no gritándoles, sino tratar de entenderlos más que nada, sobre todo, ¿no? Porque es fundamental que por ahí te dicen algo que no coordina o por ahí algo que está fuera de, para ellos por ahí está bien, ¿no? Y nosotros por ahí los quedamos pensando o mirándolos, ¿qué los quiso decir tal vez, ¿no? Y hasta que arrancamos y, bueno, quiso decir, lo interpretamos de una manera como ellos por ahí te lo interpretan. Pero sí, me pasó muchísimo con la abuela, ¿sí? Que tiene 89 años, en lo cual ella por ahí está hablando y hay veces que se va de tema porque, bueno, tiene demencia senil, si bien sí, y entonces, bueno, por ahí nosotros está hablando de un tema que se quiere ir, y ella no se puede ir, entonces nosotros por ahí le seguimos el hilo, ¿no? Bueno, sí, vamos a ver si por ahí más tarde los vestimos, los arreglamos, los ponemos linda, tratándole de que la persona se ponga cómoda con el tema, ¿no? No tratarlas mal, decirle, no, pero si uno puede salir, creo que lo fundamental es adaptarlos nosotros a ellos y comprenderlos, que bueno, que explicándoles, diciéndole con sutileza, ¿no? Que bueno, en mi caso, yo como llamo esto, le digo, bueno, ya vamos a ponerlo lindo, lo vamos a asear, lo vamos a vestir, lo vamos a levantar, vamos a ir a dar una vuelta, o vamos a viajar, ¿viste? Y ahí se pone contenta, se pone ya con otro carácter. La abuela pues también tiene su carácter, que hay que también sobrellevarlo bastante, ¿no? En ese aspecto. Pero gracias a Dios lo puedo manejar bien por el momento, ¿no? Y con mamá me pasa prácticamente lo mismo, por ahí ella me llama esto, si bien hay veces por ahí le estamos hablando y ¿qué? Te dice ella, y mami, le ponemos a hablar de vuelta, también, siempre de la mejor manera, nunca gritándoles, nunca mandoleándolos, nunca reírnos de por ahí si tiene alguna falla de lo que dijo, de lo que hace, siempre tratando con amor, con cariño, creo que es lo fundamental para mí. Y bueno, y seguir aprendiendo, porque yo creo que a través de todo esto uno va aprendiendo cada vez más con el tema. A mí sinceramente me emociona muchísimo, sí, digamos, por ahí es un poco, digamos, depresivo, más que nada porque yo tengo en esta situación a mi mamá, si bien sí, hay veces que digo, eh, ¿por qué le agarró tal cosa o por qué está enferma? Y bueno, no sé si por ahí veces que me pongo a pensar y digo yo, bueno, le tocó y gracias a Dios la tengo viva y la tengo que cuidar y tomar las medidas necesarias, que a veces cuando me voy a trabajar con quién se queda, con quién no, y estar pendiente de ella. Es una situación bastante complicada, pero yo creo que uno va aprendiendo, que eso es lo fundamental. Patricia, o sea, esto pasa como en todas las historias de vida y en todos los roles, que cuando uno lo cuenta parece más fácil, ¿cierto? Cómo lo aborda, ¿sí? Pero tú terminas tu narración y me parece muy importante destacarla que cuando estamos enfrentados a esa situación, a ese cotidiano, es duro, ¿cierto? Es pesado. Sí. Requiere de verdad recurrir a ese amor y a esa necesidad de presencia a la cual tenemos que recurrir. Eso es lo que estamos abordando hoy para que, digamos que para aquella persona, aquellos cuidadores que están pasando por esa situación y se sienten agobiados por eso, sepan que sí es complicado, pero que sí se puede salir, que es una situación. Y que para superar esa situación hay las recomendaciones y hay unos caminos como las cuales nos va a hablar ahora adelante Cristian, pero no olvidarnos que sí ha sido difícil, que de pronto hoy estamos hablando del tema, pero sí ha sido complejo, como tú has hablado de tu abuela, de tu familia, y también es muy difícil cuando estamos con esa persona cuidada que tiene esas limitaciones.
Ese testimonio es muy valioso y creo que nos corresponde y nos identifica a muchos cuidadores, porque realmente uno puede contar la historia hacia atrás, pero en ese momento, en ese diario, en esas horas, en ese tiempo, es complejo. Y también significa que se necesita caminar sobre este tema para poderlo solventar. Entonces, Jenny, te escuchamos a ver cómo vamos con este proceso. Perfecto, Claudia, muchas gracias. Bueno, la base principal y todo resumido de lo que hablábamos es el amor y la comunicación asertiva o correcta con nuestros abuelitos, porque pues en muchas ocasiones nosotros nos limitamos a juzgarlos, pero no a observar. Tenemos nuestros abuelos y las personas ya mayores, tenemos que aprender a observar, con calma mirar sus comportamientos, sus patologías, sus actividades, ya que estas personas, pues hablamos, son personas, digamos, que ya su memoria no recuerdan mucho. Estabas leyendo en el chat que hay una persona que es agresiva. Yo tuve también un paciente que también tenía Alzheimer y demencia, entonces se tornaba a veces muy agresivo. Lo que yo hice fue manejar una estrategia de primero observar cuál era su comportamiento y qué hacía dentro de su rutina, y luego yo lo abordé, pero sin invadirle su espacio. Me iba involucrando poco a poco en las actividades de él, pues para no generar pues molestia, porque pues es entendible que ellos en momentos se comportan un poco agresivos. Eso fue lo que yo manejé. El tema de la memoria, pues hacerles actividades. Normalmente uno siempre que tiene su paciente o la persona a la cual cuida, todos los días pues le hace su manejo de qué día soy, cómo te llamas. Todas esas cosas nos van familiarizando para que nosotros no seamos un cuidador más, sino hagamos parte de esa familia. Muchos abuelitos, como los llamamos con amor y cariño, que he tenido, que he cuidado también, hoy en día son grandes amigos míos, porque considero que las personas ya mayores nos aportan muchas cosas para nuestra vida, independientemente de sus enfermedades o de sus patologías o de sus dolores, y eso genera respeto y amor de nosotros. Lo más importante es observar, primero mirar qué actividades realizan, cómo lo realizan, qué les gusta, y no presionarlos, porque en ocasiones cometemos el error como cuidadores de abordarlos, presionarlos. No, tratemos de hacer todo con calma, de observarlos, de ayudarlos, pero no sentir que ellos no sientan que uno los está presionando o los está, como decimos nosotros, ahogando, porque ellos también se sienten presionados y se sienten limitados al tenernos todo el tiempo ahí. Entonces, lo mejor es darle nuestro espacio, amarlos mucho. El amor es fundamental. Tú has tocado un tema bien importante, y es, por ejemplo, el tema de la agresividad o de esas cosas que nosotros podemos vivir que son inexplicables y que para otras personas pueden ser, digamos, unos cargos de violencia bien fuerte. Vuelvo y te digo, vuelvo y decimos, la experiencia de cada una de ustedes lo que hace es que ya lo ha manejado, pero un poquito nuestro mensaje para nuestro conversatorio es que si tenemos esas situaciones van a ser frecuentes, que van a ser recurrentes y las tenemos que aceptar como parte de lo que nosotros hacemos, y que claro, nosotros lo transformamos y lo podemos decir hoy en día que cada día, cada año, cada mes, cada hora que nosotros hemos trabajado con eso nos ha fortalecido en eso que nosotros llamamos el amor al cuidado responsable, pero que sí ha sido difícil, que si alguien está iniciando por esta situación, digamos que coja fuerza y que escuchemos hoy posiblemente cómo podemos abordarlo, ¿sí? O sea, hay un testimonio hoy de experiencia, pero para algunos hasta ahora estarán iniciando, y en este tema del cuidado nos vamos a encontrar con aspectos y dimensiones difíciles del ser humano, como es la agresividad, o como pueden ser otro tipo de cosas un poco más difíciles y más fuertes que tenemos que afrontar como cuidadoras. Gloria, ya apareciste con nosotros, cuéntanos. Aparecí. Sí, porque algo pasó.
estamos manejando el tiempo para poder abordar esos temas que quisimos porque creo que son demasiado importantes. A ver, te escuchamos, Gloria. Bueno, yo personalmente creo que uno como cuidador, primero que todo, tiene que conocer sobre la enfermedad, conocer qué va a pasar con mi paciente o qué va a ir sucediendo durante el tiempo que le estoy cuidando, para así no asustarme de cosas que puedan pasar, ¿no? O sea, eso, autoformarme yo, eso también es autocuidarme, ¿no? También creo que es ayudar mucho en lo que es la prevención de enfermedades crónicas, con las dietas, con ayudarle a la familia, aconsejarle a la familia qué debe y qué no debe comer. Bueno, sobre todo lo que es, porque en las enfermedades crónicas puede llegar a ser dependiente cuando no lo es. Crear una relación con la persona que yo cuido, una relación de respeto. Eso es lo más importante, llamarle por su nombre, pedirle el favor, decirle la actividad que voy a hacer con él y explicarle los pasos que voy a seguir, no coger y tirarle de un lado a otro, o sí, porque en realidad se ha visto y se ve en las redes sociales mismo personas como el maltrato llega porque a veces la persona está cansada y llega a haber un maltrato físico hacia la persona que uno cuida. Yo siempre insisto en hacer un plan para uno mismo de cuidado, donde haya actividades que me ayuden a mí a relajarme, a descansar, tener no sé, un tiempo para caminar, para escuchar música, para leer, para hacer deporte, algún tipo de deporte. Y sobre todo, siempre es muy importante pedir ayuda a las personas que nos pueden ayudar, en este caso pueden ser los familiares. No pensar que en el caso cuando uno es cuidador de un familiar de uno mismo, no pensar que sí, solo yo lo puedo cuidar. O sea, que no puedo delegar una función a un familiar porque yo pienso que lo van a hacer mal. Que si lo dejo ya me lo dejan caer, que si duerme esta noche con otra persona se va a escarar esta noche. Y otra cosa que también es, si se me muere, yo me muero. Es un pensamiento que muchas veces tenemos, es, ay, es que no se me puede morir porque entonces yo me muero. Eso lo hace sufrir a uno mucho también, esos pensamientos, entonces lo llevan al desgaste, a la irritabilidad, al sufrimiento. Y bueno, yo pienso eso, que con la persona, sobre todo el respeto, como decía, el cariño, el amor, hablarle con voz pausada, nosotros gesticular muy bien las palabras porque ya ellos escuchan menos, entonces a dibujarle las letras con nuestra boca para que puedan entendernos y así nosotros no tener que estar gritando, no criticar a la persona, de pronto criticar una actitud, pero no a la persona. Es muy importante decir, bueno, usted está cuando llega en un momento de agresividad, criticar esa actitud, más no, usted es agresiva, usted siempre es así, usted, o sea, tratar de tildar a la persona y de pronto hacerle sentir mal, eso es muy, muy negativo de nuestra parte. Sobre todo, Gloria, hay una cosa que sí, estamos manejando un poquito el tiempo, Gloria, tú has tocado dos temas que serían perfectos para extendernos, que es aceptar que nos vamos a encontrar con situaciones que nos van a producir algo que se llama miedo. Ese tema está pendiente porque no todo en el cuidado es tan amoroso, tan bondadoso, tan romántico, tan, como digo yo, a veces tan de buen olor, le digo yo a eso. Y hay otra cosa que tocaste que es un tema bien fundamental cuando yo me considero que yo soy el súper cuidador y solo yo tengo la razón. Esos dos temas, que por supuesto, vuelvo y digo, basados en tu experiencia, tú ya los has ido manejando y los has caminado, son dos temas bien importantes cuando estamos entendiendo este camino del cuidado. Entonces ahí sí ya pasamos a nuestro experto, a la persona que nos puede orientar mucho mejor, pero supremamente agradecida porque tocaste dos temas bien vitales. Por supuesto, cada uno de los temas que tocó Patricia y Jenny son vitales y pues ya Cristian nos va a facilitar ese camino. Gracias. Gracias. Gracias, Claudia.
Justamente estaba identificando los dos pacientes que Patricia nos ha hablado, que eran pacientes neurológicos. Aquí la técnica es bastante específica, ¿no? De hecho, en el cuidado de cualquier tipo de paciente con cualquier patología, es necesario que desarrollemos la capacidad de percepción o la capacidad perceptiva. ¿En qué consiste eso? Si veo que una persona tiene algún problema neurológico y no puede comunicarse de manera fluida, en psicología y en psiquiatría esto se lo conoce como alogia, ¿no? Es la disminución que existe en el paciente en su capacidad lingüística, ¿no? No puede comunicarse con fluidez, no puede articular oraciones, inclusive existe un poco de retardo en la respuesta que le dan, que nos dan, mejor dicho. Entonces, en este sentido, lo que te sugiere es respetar los silencios, ¿no? Del paciente. Tomar en cuenta inclusive que la impotencia, la impaciencia, inclusive la frustración que sentimos al no entender a nuestro paciente, qué es lo que nos está diciendo, qué es lo que nos está pidiendo, podamos guardar un momento de silencio, ¿no? Para ver sus ojos, para identificar en su mirada tal vez si lo que nos esté diciendo puede ser producto de dolor, puede ser producto de necesidad, no sé, de alimento o de necesidades fisiológicas para ir al baño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante darnos un espacio, ¿no? Y me adelanto a la paciente de la que comentó Jenny, ¿no? Y es realmente importante que una de las habilidades o capacidades que un cuidador debe tener es la empatía, ¿no? Voy a reiterar, voy a hacer hincapié en esta capacidad, siempre y cuando no entendamos la empatía, como siempre nos los han enseñado, no sé si en Ecuador, en Colombia, en Argentina, Sí, nos sí. han enseñado de que la empatía era ponerse en el lugar del otro, la empatía era sentir lo que siente el otro, ¿no? Ese es el gran error que muchas veces nos los han instaurado, ¿no? Nos los han impuesto inclusive. Yo les voy a plantear mi perspectiva acerca de la empatía. Y la empatía no es ponerse en los zapatos del otro ni sentir lo que siente el otro. Porque si no, imagínense, si mi paciente está renegando, está irritable porque yo no lo he entendido, no le he dado lo que me pedí, etcétera, etcétera, la empatía sería sentir lo que él siente, ¿no es cierto? Se enoja, entonces yo me enojo más. Y esa no es la empatía. La empatía, al contrario, es la capacidad que tiene una persona de comprender qué está sintiendo la otra persona. Repito, comprender qué siente la otra persona. Siente tristeza, enojo, frustración, rabia, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí está la clave. ¿Qué hago yo con esa comprensión? Ya me he percatado que mi paciente Jenny, mi paciente Patricia, mi paciente Gloria está enojada, está triste, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo actúo frente a esta emoción? ¿Cómo actúo frente a este sentimiento? Esa es la empatía, ¿no? En la medida en que podamos comprender esta perspectiva de la empatía, les aseguro que muchos de los conflictos que hemos tenido con estos pacientes que tenían que eran pacientes neurológicos, que eran pacientes también agresivos, vamos a poder aliviar un poquito, reducir esa agresividad, reducir la violencia, porque ya la veo tal vez alguna vez a Patricia cuando su paciente no se dejaba entender por ella, no por Patricia. Patricia hacía todo el esfuerzo y de repente su paciente empezaba a gritar, ¿no? Como que quiero esto y como no articulaba bien su lenguaje, entonces era difícil de comprender para Patricia, ¿no? Pero en esos espacios justamente tenemos que hacer una pausa, como les decía, ¿no? Para tratar de comprender cuál es la necesidad que tiene en ese momento mi paciente. Finalmente, Gloria nos hablaba de que realmente a veces existen pacientes que necesitan ayuda nuestra como cuidadores. Aquí comparto la idea que expuso Gloria. No somos todólogos. No somos todólogos. En algún momento necesitamos apoyo.
Y apoyo también la percepción de Gloria cuando decía, es importante que nosotros conozcamos algunos síntomas, conozcamos o leamos un poquito, investiguemos sobre la patología que puede tener nuestra paciente. Es cierto, pero yo se los digo como psicólogos, ni en la licenciatura, ni en la especialidad, ni en otros cursos he aprendido muchas cosas que necesito de un especialista. O sea, yo puedo leer mucha teoría, puedo ver videos en YouTube, descargar libros, pero aquí entra lo que yo le llamo, y es una estrategia de afrontamiento, apoyo social. ¿En qué consiste? En que en algún momento tenemos que percatarnos de que, no sé, pues tengo una colega, Patricia, que está en Argentina, que tiene una paciente neurológica, al igual que yo, y le consulto, ¿qué has hecho en estas situaciones? Y en el compartir la experiencia de Patricia, que está en Argentina, y yo que estoy en Ecuador, voy a aprender mucho más. Si esta estrategia no me soluciona en su totalidad, entonces busquen redes de apoyo, busquemos profesionales especializados en el área, ¿no? Buscaré un psicólogo, buscaré un psiquiatra, un fonoaudiólogo quizás que me pueda ayudar un poquito a cómo yo me tengo que expresar, porque si es un paciente neurológico con alogia, no puedo hablarle fuerte, no puedo hablarle corrido, entonces volvemos a la empatía, ¿no es cierto? Entonces, iba a sugerir justamente estas estrategias y finalmente con la puntualización que hizo sobre los pensamientos negativos, ¿no? Muchas veces, tanto nuestros pacientes como nosotros como cuidadores en algún momento vamos a atravesar lo que se llama, deme un segundito. Esto tiene relación con que tratamos de ver todo lo que nos rodea como algo negativo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es como que tenemos un tubo y obviamente si veamos al interior vamos a ver todo oscuro y al final una luz, ¿no es cierto? Eso es a veces un problema porque no vemos que tenemos muchas alternativas, ¿no? Entonces focalizamos oscuridad y alrededor no nos estamos percatando que pueden existir otras alternativas de solución, que podemos hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, son algunas recomendaciones que les podría dar, ¿no? Para poder lidiar con este tipo de situaciones en la experiencia que han tenido en el cuidado. Y eso es lo que estamos trabajando con estos conversatorios, abrir esos tipos de apoyos que podemos conseguir, que podemos tener, y son muy importantes. Juan Carlos, yo no sé si cómo vamos de tiempo y si hay comentarios o hay preguntas que queramos resolver. Pues mira, hay dos cosas. En tiempo ya estamos para terminar, tratando de ser muy puntuales. Segundo, aquí tenía anotado una serie de preguntas, pero que ustedes dentro de la misma charla las han solucionado para mi concepto. Lo único es que la frase que dijo Jenny le gustó mucho y están pidiéndola que para tenerla más en texto. Entonces yo me encargo de pasarme la que tú me la pasas. Ahora, una que hablaban y que me quedó sonando, sobre todo Catherine, sobre el tema del miedo. Que Jamie también abocó ese comentario, donde decía que ella tenía un paciente con Parkinson y que a veces se pone violento y todo se resume a que ella en todo caso lo maneja, pero le da miedo. Es una situación complicada para nosotros los cuidadores que tenemos que manejar esas circunstancias y en el momento nos encontramos solos abordando el problema. Eso sería un tema con el doctor Cristian para que pudiéramos hablar, ¿cierto? Ese tema del momento del miedo, qué hacer, cómo trabajarlo. Sería un tema bastante interesante. Y ya no voy a dar un resumen, no, mi posición que hoy no pude hablar porque estuvo muy interesante todo lo que ustedes estaban diciendo, pero varios de ustedes, y el doctor Cristian lo acabó de hablar a su momento, Hilda, Gloria, María Elena, hablaban de una cosa que es muy importante para la red latinoamericana de cuidadoras,
Y Patricia también, ahorita que la miré, acordé que en varios de sus habló la importancia de la formación del cuidador. Esto que estamos hablando en estos conversatorios, nos damos cuenta que ser cuidador informal no es lo que piensa un cuidador informal. Cuando la sociedad, la comunidad vea la responsabilidad que hacemos, seguramente, como también en algún comentario lo decían, seguramente no se van a atrever ni siquiera a pedirnos que lavemos la ropa, planchemos y arreglemos el apartamento. Cuando vean la responsabilidad y todo lo que tenemos que hacer en el trabajo. Ustedes me van conociendo, todavía no me conocen bien, y una de mis es identificar el trabajo del cuidador informal y romper ese estigma. El cuidador informal también tiene que hacer acciones de la casa con todo respeto de las personas que hacen generales en la casa, que es una responsabilidad, un trabajo digno, pero es otra cosa muy diferente a que ser un cuidador informal. Entonces, a lo que resumí, porque me estoy alargando, es que el cuidador informal tiene que estar capacitado y actualizándose constantemente, tanto en las patologías, en la parte de comunicación. Esto es algo que uno entra y nunca termina para ser un buen cuidador. Y hay un personaje que con Jamie que es un cuidador hombre, usted, Claudia, que somos poquitos, que él dice que un buen cuidador nunca le va a faltar trabajo. Yo estoy convencido de eso, porque la persona que cuide bien, con amor, con responsabilidad, antes se lo van a estar peleando para trabajar. Mientras el que no es tan buen cuidador, pues no va a ser tan fácil pues lograr esa situación. Yo ya pues me despido para que ustedes cierren, dándole las gracias a Patricia, que rico volverla a tener por acá, pues tomando estos temas. A Jamie, excelente, te vamos a tener por acá más ocasiones. Gloria, muchísimas gracias. Doctor Cristian, muy amable. El doctor Cristian es el director ejecutivo de la red de Molina, y que Gloria es la directora en Ecuador desde esta semana. Y Claudia, entonces si quieres cerremos, invitarlos para dentro de 8 días, que estaremos trabajando otro tema de cuidadores para cuidadores. Parece que este tema es el de la red. Nos debemos al cuidado y a los cuidadores informales. Entonces, Claudia, si quieres cerrar, muchísimas gracias y gracias a todos. Gracias, Juan Carlos. Perdón, Juan Carlos. La idea es una apreciación. Estaban repitiendo mucho que la frase, yo la publiqué en el chat, ahí está publicada ya la frase. Qué bonito, qué gracias. Mire. Muchas gracias. Dos cosas. Muchas gracias por la frase, y segundo, por recordarme que te ha prestado el libro. Ya se me había. Gracias. Gracias. Como yo les decía en nuestra reunión previa, estos temas parecen cortos, parecen fáciles de abordar. Hoy hemos aprendido una forma y una palabra nueva de parte de nuestro doctor Cristian Ríos, que dice cómo afrontar. Nos vamos a quedar con esa palabra, porque eso nos va a enseñar que afrontar significa que nos relacionemos con el tema, que indaguemos sobre el tema, todavía que no es nada fácil, pero que tampoco es difícil, y que con la experiencia y caminando con apoyo se puede hacer. La Red Latinoamericana de Cuidadores es muy clara en su misión, en su proceso de misional y de visión, de que esto se ayuda con capacitación, con formación, con apoyo total y por supuesto con la experiencia que se vive cada día. A todos los que nos están escuchando, yo sé que cada uno de ustedes siente que su experiencia es muy particular, y eso es cierto. Cada uno vive sus cosas
desde su punto de vista. Pero cuando nosotros logramos estos grupos de apoyo, poner estos temas en común, nos damos cuenta que hay muchas salidas, que podemos encontrar unas mejores respuestas, que podemos encontrar maneras y herramientas para hacerlo. Nos quedó un tema pendiente que es vital, que es la asertividad de la comunicación de los cuidadores con la familia, con el entorno, que es uno de, digamos, que de las cosas más importantes, porque ya fíjese que no estamos hablando con la persona que nos necesita y que vamos a cuidar, sino con ese entorno que está necesitando de nosotros otros elementos y otras ayudas. Creo que podemos abordarlo más hacia adelante porque es tema también para los cuidadores. Y muchísimas, muchísimas gracias. Esperamos que todos estos conversatorios y todos estos ejercicios que estamos haciendo aquí desde nuestras experiencias les sirvan a todos. Entonces nos esperamos el próximo miércoles y seguimos trabajando con este tema tan importante que es el cuidado. Gracias. Gracias. Juan Carlos, Claudia, les iba a pedir que me puedan dar un minutito para poder... Sí, dale. sigue, dale, aprovechalo. Muy bien, les decía que yo sé que es importante brindar estos espacios de aprendizaje y agradecerte a ti, Juan Carlos y Claudia, las experiencias de los cuidadores que han podido compartir en esta noche. Como un plus, antes de terminar este conversatorio, les iba a decir que podía colocar yo mi correo electrónico y un teléfono para que aquellas personas que quieran que les pueda hacer una valoración netamente gratuita sobre el síndrome del cuidador quemado, se contacten, ¿no? Esto va a enriquecer inclusive el siguiente espacio que tengamos la siguiente semana. Entonces, si me lo permiten, Claudia y Juan Carlos, dejar el correo y el teléfono para poder hacer esta pequeña valoración psicológica completamente gratuita, ¿no? Para que podamos ayudar a más personas que están poniéndole el hombro, ¿no? Con compromiso, con responsabilidad. Claro que sí, Cristian. Y el teléfono y el correo que va a dejar Cristian es el mismo con el que trabajamos la dirección allá en Bolivia, ¿cierto? O sea que con eso se pueden seguir comunicando con él todo el tiempo. Claro que sí, Cristian. Y si quieres, pues ya se está retirando la gente. Mañana lo podemos compartir en redes sociales, si a ti te parece. Perfecto. Listo. Entonces, muchísimas gracias a todos y nos vemos dentro de 8 días. Y gracias a ustedes por haber participado. Fuerte abrazo.